Hola, mi nombre es Melanie. En este segundo trabajo práctico desarrollaremos la segunda etapa. Esta etapa se produce entre el año 1884 hasta el año 1916. Bueno, como principal se podría decir que las orientaciones de la política educativa nacional se dirigieron a formar y consolidar sobre bases institucionales los tres niveles de enseñanza. Significó afirmar los principios básicos y la estructura del sistema educativo nacional. ¿Cuál fue la dinámica? La dinámica fue pasar de las instituciones creadas en el primer periodo al sistema educativo nacional en el segundo periodo. Bueno, a pesar de ser una etapa de desarrollo, hay desequilibrios y regresiones debido a los problemas no resueltos en el periodo anterior. Creación, organización y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Primaria. El movimiento progresivo de la enseñanza primaria que caracterizó el periodo anterior estaba detenido o no avanzaba lo suficiente. Época de crisis social, política y económica en el país. En el año 1883 se produce el Censo Escolar Nacional. Ese año 6.538 chicos habían terminado la primaria, mientras que 25.704 la habían abandonado. La expansión de la escuela no conseguía vencer el analfabetismo y el estado de la enseñanza estaba lejos de responder las exigencias del país. La escuela no se había perfilado aún como una institución educativa social, es decir, le faltaba afianzarse, muchas indecisiones, falta de personal competente, no existía un sistema financiero que garantice el desarrollo independiente de la educación. Otro inconveniente fueron los permanentes cambios de maestros. Se decía que era preferible pocas escuelas, pero con una buena organización. También tenemos la necesidad de una legislación que organizara el sistema público de enseñanza y señalara el camino a recorrer. La organización jurídico-institucional de la enseñanza primaria nacional. En el año 1884 se sanciona la ley 1420, la cual se la destacaba por el principio de solución de los problemas. Esta ley jugó un papel decisivo en la organización de la escuela elemental de todo el país. Fue sancionada para la capital federal, los territorios y colonias nacionales. Objetivos de la enseñanza. La escuela primaria tiene por único objetivo favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. Carácter integral, el niño debía ser educado en todo, en sus ideas y en su cuerpo. Principales caracteres. Enseñanza obligatoria, gratuita, importe de matrícula, indigentes exceptuados y gradual. En escuelas públicas, particulares o en el hogar. Personal docente, inspección, dirección y administración de escuelas, fondos escolares, bibliotecas populares, escuelas y colegios particulares. Liberales y católicos volvieron a discutir la libertad de enseñanza respecto a la inclusión de la enseñanza religiosa, además del alcance del control del Estado en el establecimiento, control y funcionamiento de la escuela primaria particular. Bueno, la sanción de la ley 1420 también fijó presupuestos jurídicos institucionales de la estructura político-administrativa de la escuela. Gobierno escolar, Consejo Nacional de Educación, Dirección Facultativa y Administración General de las Escuelas. Estaba bajo dependencia del Ministerio de Educación, Culto e Instrucción Pública. El Poder Ejecutivo nombraba directamente vocales y el presidente necesitaba acuerdo del Senado. Atribuciones eran dirigir
instrucción dada en las escuelas, inspección, organización y administración de escuelas, de su ámbito de aplicación, nombramiento del personal. Consejos escolares de distrito, comisión inspectora compuesta por 5 padres elegidos por la Cámara Nacional Electoral. Funciones. Las funciones serían el cuidado de la higiene y la moralidad, proponer directores, subdirectores y ayudantes para sus escuelas y manejo de derechos de matrícula, recaudación de rentas, etc. Esto nunca llegó a tener un poder real. Financiamiento. Se creó un fondo permanente con muchas fuentes, colocando el presupuesto escolar al margen de cualquier eventualidad económica o política. Personal docente. Bueno, la ley les exigió idoneidad respaldada por título. Establecimientos de bibliotecas populares fundadas por particulares. Expansión y desarrollo de la enseñanza primaria nacional. Bueno, en el periodo anterior había una tendencia a la centralización de la enseñanza en general, lo cual significaría una ruptura del federalismo educativo impuesto por la Constitución. Bueno, esta ruptura tuvo 3 momentos claves. El primer momento fue la sanción de una nueva ley de subvenciones, número 2737, en el año 1890, para perfeccionar el régimen de entregas determinado por la ley 463, vigente en ese momento. Se fijó el destino específico de los fondos acordados a las provincias, los cuales eran construcción de edificios, adquisición de libros y útiles para escuelas, sueldos de preceptores, el 87,5% el sueldo de maestros, el 12,50% para muebles y útiles. Sin embargo, esto no fue aplicado con la rigidez necesaria. Resultó insuficiente para satisfacer los requisitos. Bueno, el segundo momento tenemos la ley Laínez 4874, la cual se produce en el año 1905. Instalación de escuelas nacionales, terminó con el federalismo educativo y se establecen 2 jurisdicciones, una nacional y otra provincial con normas diferentes. Tenemos condiciones. Escuelas debían ser mixtas, rurales, elementales e infantiles, ubicadas en zonas de mayor analfabetismo, impartiendo el mínimo de enseñanza. Los principios básicos: educación integral de las aptitudes del niño, laicidad y gratitud. Tercer momento, clave de la política educativa nacional: expansión de la escuela hacia territorios y colonias nacionales. Ley 1420 comienza a legislar sobre escuelas de territorios nacionales. La población de los territorios era dispersa e inestable, en su gran mayoría inmigrantes con casi nulo conocimiento del idioma y del régimen político del país y con muy poco interés en la educación de sus hijos. Para solucionar este problema, se crea en el año 1890 la Inspección de Escuelas Primarias en los territorios y colonias nacionales. En el año 1911, una legislación complementaria organizó este tipo de escuelas, distribuyendo asignaturas según las necesidades de cada región. Crisis de la enseñanza secundaria y nuevas creaciones. Los problemas planteados desde la creación del Colegio Nacional con planes de escuela única no habían sido resueltos. Estudios secundarios en decadencia, no había acuerdos respecto a las líneas más convenientes para el desarrollo de este nivel de enseñanza. Tenemos 2 momentos puntuales, antes y después de la crisis de 1890. Antes, la enseñanza secundaria impartida en los colegios nacionales tenía tendencia de preparar a alumnos para el ingreso a carreras como medicina o derecho,
que no necesitaban estudios específicos previos. Pero esta única modalidad no respondía a las demandas educativas de un país que comenzaba a establecer sus industrias y exigía otro tipo de enseñanza. Después, país sacudido por problemas sociales, políticos y económicos. Debió buscar nuevos rumbos de enseñar y dar estabilidad a las instituciones educativas, sobre todo las del nivel medio. Se rompieron los esquemas determinantes de la política educativa del periodo anterior. Se establecieron la Escuela Nacional de Comercio y la Escuela Industrial de la Nación como primeros pasos de la diversificación de la enseñanza media. Las nuevas tendencias orientaban hacia las escuelas de artes, mecánicas, de comercio, de artes y oficios. Bueno. Luego tenemos la Escuela Nacional de Comercio. La Escuela Nacional de Comercio fue creada en el año 1890 a raíz de la necesidad de gente capacitada en el manejo del movimiento económico. El objetivo de su creación fue cubrir ese vacío y ofrecer a la juventud la oportunidad de jugar un papel importante en la industria, el comercio o la administración y ensanchar el círculo de enseñanza general. Enseñanza tenemos científica, general y especial, las cuales fueron dirigidas a estudios positivos para quienes desearan orientarse hacia las ciencias económicas. A pesar de sus ventajas, tuvo inconvenientes en los primeros años. Estuvo condicionada por factores sociales. La gran mayoría prefería una carrera universitaria. Falta de reconocimiento de sus certificados y su escaso valor social por parte de las autoridades. Bueno, además, en la Escuela Nacional de Comercio se organizó la enseñanza comercial de mujeres. En el año 1905 se estabilizó por medio de una reforma que graduó sus estudios en 3 niveles: escuelas elementales, título dependiente idóneo de comercio, 3 años, escuelas medias, diploma de perito mercantil, escuelas superiores, diploma de contador público y tenedor de libros. Para lograr difundir la enseñanza comercial en todo el país y teniendo en cuenta que podría lograrse en el ámbito universitario, la escuela pasa en el año 1905 a ser una facultad en la Universidad de Buenos Aires. La Escuela Industrial de la Nación. Parte del proceso de diversificación de la enseñanza, los avances en la industria, los progresos científicos y las posibilidades de desarrollo del país reclamaban una enseñanza técnica especial. Era preciso fomentar la industria y explotar la riqueza nacional. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era ayudar a las industrias existentes en el aprovechamiento de la materia prima aún inexplotada en el país, capacitando técnicos en el más corto plazo. ¿Qué tipo de enseñanza se observaba? Se observaba el dualismo teórico-práctico. Daba a sus egresados una preparación adecuada para resolver teóricamente los problemas de la industria y aptitudes prácticas adquiridas en los talleres. Bueno, esta fue estructurada inicialmente sobre especialidades: mecánica, química, electrotécnica y maestro mayor de obras. Continuando con esta segunda etapa de formación y consolidación del sistema educativo nacional, encontramos la enseñanza agrícola. La política educativa nacional trató de abordar esta temática a través de cursos anexos en colegios nacionales, brindando conocimientos prácticos en agricultura y ganadería, aunque fueron insuficientes para satisfacer las necesidades ganaderas y agrícolas del país en este periodo, en este momento en formación. Entonces se establecieron los institutos especializados para ofrecer conocimientos adaptados
a las necesidades locales. Se brindó enseñanza práctica enfocada en cultivo, maquinaria, cría de ganado, transformación de productos agropecuarios. En el año 1904 se crea el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, donde se formaron veterinarios, ingenieros agrónomos y profesores en materias rurales. Con respecto a la Escuela Normal Nacional, en este periodo, en esta etapa, no surgieron cambios significativos. Los problemas sin resolver del periodo anterior aún subsistían: carencia de maestros en escuelas de campaña, preparación deficiente del magisterio. En 1887 se trata de organizar formalmente la enseñanza con el objetivo de formar maestros en un plazo más corto y contrarrestar la escasez de graduados normales. Para esto se propuso una formación de 3 años para maestros y 2 años complementarios para profesores. Esta nueva modalidad no dio solución a la situación, ya que los maestros se recibían a los 16 años y no estaban preparados adecuadamente para cumplir esta función. En esta etapa también se confirma la feminización del magisterio, ya que hubo una disminución de la matrícula de varones en los egresos de las escuelas normales. Con respecto a la institucionalización de la Universidad Nacional y el afianzamiento del sistema universitario nacional, la política educativa define en este periodo los lineamientos para institucionalizar la Universidad Nacional, ya que había una carencia de una ley definitiva, solo se regían por un estatuto que era provisorio. Hubo una necesidad de reglamentar definitivamente, para lo que se propuso. Se sanciona en 1885 la Ley Avellaneda, la cual establece la política universitaria nacional y regula las universidades de Córdoba y Buenos Aires. Fija presupuestos político-administrativos teniendo en cuenta la organización y autonomía de las universidades. Propone una organización comprendida por un rector, elegido cada 4 años por asamblea universitaria, un consejo superior y las facultades. El consejo superior estaba compuesto por el rector, decanos y delegados de universidades para resolver cuestiones y dictar reglamentos. Y las facultades eran las encargadas de las cuestiones disciplinarias de los institutos y de brindar proyectos de estudio y certificados correspondientes. La autonomía de la universidad en esta reglamentación era limitada. Era solo en aspectos didácticos y administrativos. El control financiero y presupuestario estaba a cargo del Congreso Nacional. Las universidades proponían sus presupuestos, pero finalmente el Congreso Nacional era quien los aprobaba. De igual modo, la designación y destitución de profesores se daba mediante un proceso regulado por el Poder Ejecutivo. En este periodo tenemos un balance, el balance del centenario, el cual muestra una perspectiva optimista del liberalismo sobre la enseñanza nacional en sus 3 niveles. Con respecto a la enseñanza primaria, el enfoque centralizador y oficializador de la enseñanza fue visto como moderno y nacionalista. La escuela primaria se daba como una solución al problema social del analfabetismo y la falta de unidad nacional, poniendo un acento en el carácter nacionalista. Con respecto a la escuela secundaria, los nuevos enfoques fueron vistos como benéficos para superar cuestiones didácticas y sociales de organización y métodos. El problema de la enseñanza secundaria era el de la enseñanza única, la enseñanza general y la preparación para estudios superiores. Entonces,
Había una necesidad de convertir la escuela secundaria en un sistema plural, acorde a las necesidades del país. La escuela normal brindó un incremento, se vio un incremento en el número de escuelas normales, mayores oportunidades y posibilidad de becas para maestros y profesores destacados. La enseñanza técnica y específica mostró cifras convincentes a la solución del problema de la enseñanza única, trayendo beneficios para diversas instituciones. La enseñanza universitaria mostró con respecto a esta institución que habían importantes universidades nacionales donde se formaban profesionales destacados en diferentes áreas. En síntesis, el balance muestra una prosperidad de la educación nacional en todas las ramas, reflejo del optimismo liberal. Este periodo concluye con el último intento de reforma que permitiera el desarrollo del sistema educativo nacional. Hasta ese momento se había consolidado como una estructura ajena a las necesidades educativas y sociales. Había un vacío en la enseñanza primaria y secundaria, falta de unidad en la educación y una situación en general crítica de los colegios nacionales. La enseñanza era dispersiva, enciclopedista, había falta de correlación entre la enseñanza secundaria y superior. Entonces se muestra una necesidad de una reforma de fondo en el sistema de instrucción pública. Para esto se propone la reforma Saavedra Lamas en el año 1916, la cual proponía en sus lineamientos una reducción de la enseñanza primaria a 4 años, establecimiento de una escuela intermedia entre primaria y secundaria, cambios en los colegios nacionales y escuelas normales, y un enfoque en la elección de asignaturas según la carrera universitaria. También proponía mejora de enseñanza en escuelas industriales y de comercio y proponía énfasis en la formación de profesores basada en la idoneidad. Consideraba la adaptación a la idiosincrasia del país para no basarse en problemas ideológicos extranjeros. La base financiera de la reforma se daría a través del traslado de partidas. Aunque esta reforma tuvo una limitación, solo se aplicó durante un año, en 1916, porque no tuvo una sanción legislativa. En esta edición de Diario El Independiente del lunes 14 de julio de 1890, podemos apreciar noticias económicas, nacionales y que respectan a la sociedad. ¿Sí? En el ámbito económico, el artículo que se destaca habla sobre la crisis económica denominada Pánico de 1890. Esta es una crisis económica que se dio en ese año como consecuencia de los créditos que había tomado el presidente Julio Argentino Roca para la construcción de ferrocarriles, la modernización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires, y produjo una profunda depresión que derivó de la crisis económica. Esto explotó en la presidencia de Miguel Juárez Selman, ¿sí? En el plano nacional. El país había entrado en una cesación de pagos y por lo tanto no podía honrar sus deudas, ¿sí? Y en el plano internacional, la encargada de prestarle plata al país fue la Baring Brothers, una entidad financiera de Reino Unido, y como le había dado mucho crédito a la Argentina, tuvo que ser rescatada por el Banco de Inglaterra para no entrar en una crisis bancaria londinense. En el ámbito nacional, se destaca la creación de la primera escuela de comercio, que estuvo a cargo del presidente Carlos Pellegrini, y esta creación de esta escuela eh, responde a las necesidades del contexto social y económico, donde se experimenta una profunda transformación económica como consecuencia de nuevas empresas que se están radicando en el país. Obviamente esto demanda
técnicos especializados, profesionales especializados, y esta escuela otorga el título de perito mercantil. Asimismo, como escuela anexa a la Escuela de Comercio, se crea la Escuela Industrial de la Nación, que fue la primera escuela técnica del país, cuyo primer rector fue el ingeniero Otto Krause, el creador, y esto también, Otto Krause había visto la necesidad de crear obreros para las fábricas, porque en ese momento se estaban instalando nuevas empresas en el país. Por eso él consideró necesario formar técnicos industriales para que participen del proceso de industrialización que se ha comenzado a observar en el país. La escuela vincula los conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos a lo largo de un curso de 6 años, y su objetivo principal es la formación de profesionales idóneos que se inserten en el proceso de industrialización que se viene observando en este último tiempo. A todo esto, en la sociedad, la noticia destacada es que la situación de los inmigrantes en el país. A partir del año 1880, nuestro país recibió una gran cantidad de inmigrantes, provenientes principalmente de España, de Italia y de otras partes del mundo como croatas, franceses, alemanes, suecos, armenios y irlandeses, ¿sí? Que llegaron al país más o menos como 1,5 millones de europeos al país, ¿sí? Ellos llegaban y eran distribuidos en el hotel de los inmigrantes, donde hacían todo el trámite de ingreso al país, y ahí los iba a recoger un paisano suyo que quizás ya estaba instalado en el país y los ayudaba a instalarse en alguna parte de la llanura pampeana y en la parte mesopotámica. Había dos tipos de inmigrantes, que venía a hacer plata en el país y también el que venía a radicarse, ¿sí? Y esta gente que se quedaba radicada en el país le enviaba cartas a sus parientes en el exterior y también fomentaba que esos parientes también vengan a vivir en la Argentina. Algunos de ellos lograron tener sus propios fondos, tener su propio negocio, progresar económicamente, pero otros no tanto, no tuvieron muchos cambios y no pasaron grandes fortunas.